¿Cuántos vinieron por palabra hoy? ¿Cuántos vinieron por palabra? Oh, gloria a Dios. Vamos a la palabra en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 desde el versículo 19. Vamos a leer Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice la poderosa palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aleluya. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy en esta parte 5 de la serie de mensajes, el proceso de la fe, vamos a estar predicando bajo el tema el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra, que seas tú llegando, Señor, a lo más profundo de los corazones y que seas tú activando fe, que seas tú ayudándonos a entender, Señor, lo que somos, quiénes somos como iglesia. Para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén, amén, amén. Así que durante estos meses de cuarentena hemos visto todo tipo de cosas. Obviamente estamos desde nuestras casas y nuestro lugar de encuentro ha sido el internet, ha sido las redes sociales, y esto no solamente para la iglesia, sino que todas las naciones y el mundo entero nos encontramos en esta situación en donde personas de diferentes organizaciones, personas de diferentes lugares, zonas geográficas y comunidades, personas de diferentes trasfondos, todos nos estamos encontrando como nunca antes en las redes sociales. Y como sabemos que donde hay conversación entre algunos seres humanos, vamos a encontrar debate de alguna manera u otra. Y nos hemos encontrado, yo no sé usted, pero yo he visto muchísimo debate en las redes sociales. He visto debate acerca de los servicios esenciales, cuáles son los servicios esenciales, cuáles no son servicios esenciales, en qué punto nos encontramos en cuanto a la pandemia, quién debe abrir ya, quién no debe abrir todavía. Y entre medio de todos los debates que podamos ver, entre medio de la discusión, he visto a muchos comentar acerca de la iglesia. He visto muchas personas, tanto cristianos, tanto creyentes como no creyentes, comentando acerca de la iglesia, si la iglesia debería abrir o no, si la iglesia debería ya abrir sus puertas para recibir gente. Y en cuanto alcanza en el día de hoy, lo único que voy a decir al respecto es que al Dios al cual yo le sirvo es un Dios de orden. Es un Dios de orden, y cuando nosotros vayamos a reabrir, lo haremos con orden y guardando la seguridad de nuestra gente, definitivamente. Lo que sí quiero resaltar es algo que yo me encuentro una y otra vez en los comentarios, y es que la gente declara acerca de la iglesia, la gente expresan sus opiniones acerca de la iglesia, y lo que se ve en los comentarios es que la gente no sabe lo que ocurre en la iglesia. Muchas personas, yo he escuchado personas decir que la iglesia para nada es algo esencial. ¿Por qué? Porque nunca han tenido una experiencia en la iglesia. La gente, muchas personas piensan que la iglesia es venir a cantar y venir a escuchar frases repetidas. Lamentablemente es parte del concepto que tienen muchas personas acerca de la iglesia, pero yo vengo con una asignación en la mañana de hoy, es dejarte saber que la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es donde muchos logran entender y resolver sus crisis. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es donde muchos reciben sanidad. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es donde muchos encuentran propósito en la vida.
Después de estar toda la vida andando y buscando sentido en relaciones que no les han funcionado, buscando sentido en sus trabajos, buscando sentido en vicios, de momento llegan a Cristo, vienen a conocer el Evangelio de nuestro Salvador y de momento en la presencia del Salvador encuentran el propósito de su vida. No tan solo esos aspectos súper espirituales, sino que también en muchos aspectos sumamente prácticos. La iglesia es donde muchos le pierden el miedo al micrófono. La iglesia es donde líderes son formados. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es donde los jóvenes que le tienen miedo a hablar en público de momento reciben oportunidades para presentarse delante de un grupo, y cuando llegan a la escuela superior, cuando llegan a la universidad, se pueden presentar delante de sus salones de clase a presentar sus informes orales, a asumir liderazgo en asociaciones estudiantiles. La iglesia es un lugar en donde la gente le pierde el miedo a enfrentar público. La gente le pierde el miedo a asumir liderazgo. Gloria a Dios. La iglesia es donde muchos aprenden a cantar y a tocar instrumentos. Yo soy testigo de eso. Yo llegué a la iglesia en el 2004 sabiendo tocar bajo y un poquito de guitarra. Y ahora yo sé tocar guitarra, segunda guitarra, primera guitarra, batería. Aprendí a cantar y de esa misma manera yo sé de muchas personas que también su escuela de música fue el templo para la gloria de Dios. La iglesia es donde muchos conocen sus parejas. Oh, santo. La iglesia es el lugar en donde comienzan estas historias de amor. La iglesia es donde muchos comienzan sus nuevas familias. Se casan, tienen hijos. No solamente se casan y tienen hijos, sino que también en la iglesia fue donde yo conocí a mi esposa. Mi mamá me está diciendo, ese fue el ejemplo tuyo, porque ese fue el ejemplo mío. En la iglesia fue donde yo conocí a mi esposa. Es donde comencé mi nueva familia. Pero así también nosotros que podríamos venir de otros caminos en la vida, de momento llegamos a la iglesia y conocemos una nueva familia en la fe. Es el lugar en donde nosotros desarrollamos nuevas amistades, personas que compartimos la misma fe, adoramos al mismo Dios. Queremos crecer en esta fe y en esta palabra y en este propósito, y podemos formar lazos de amistad para la gloria de Dios. La iglesia es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es poderosa. Vamos a profundizar hoy en lo que es el poder de la iglesia, porque la gente necesita entender. La gente necesita entender lo que ocurre. La gente dice, no, porque no son las cuatro paredes. Definitivamente no son las cuatro paredes. Pero qué mucho ocurre dentro de estas cuatro paredes. Qué mucho ocurre, cuán grandes bendiciones recibimos dentro de estas cuatro paredes. Y yo sé que no son las cuatro paredes, yo sé que es la gente. Lo que ocurre cuando nos reunimos, lo que ocurre cuando nos saludamos, lo que ocurre cuando nos abrazamos. Yo estoy loco porque ya nos podamos volver a abrazar, porque es poderoso lo que sucede cuando podemos volver a abrazarnos, cuando nos podemos encontrar, cuando nos podemos sentar a tomarnos un café, cuando nos podemos sentar a almorzar después del culto. Y se forman estos lazos, y que muchas bendiciones se desatan en esta dinámica de la iglesia, gloria a Dios. Y definitivamente nosotros que estamos en esta serie de mensajes acerca del proceso de la fe, necesitamos entender el rol de la iglesia en el proceso de la fe. Vamos a discutir una historia hoy de un hombre que su vida fue transformada por completo a causa de la iglesia. En un tiempo donde la iglesia se componía de solo uno, Jesús. En un momento donde Jesús era el evangelista, el pastor, el maestro. Yo conozco la dinámica. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, yo predicaba, yo oraba por las ofrendas, yo invitaba a la gente, yo mismo tocaba la guitarra, yo evangelizaba, daba todo. Sabemos lo que es ser un one man band. Y Jesús en ese momento fue esa banda de un solo músico, esa orquesta de un solo músico. Y en ese tiempo Jesús manifestó y nos dio el modelaje acerca de lo que es el ministerio quíntuple. Él manifestó perfectamente las funciones de todos los ministerios. Y vamos a ver hoy el ciclo ministerial, cómo
lo que hoy nosotros conocemos como el apóstol Pedro. Él fue integrado en este ciclo ministerial y Jesús, ejerciendo todas las funciones ministeriales, fue formando esta vida del hombre que comenzó siendo un simple pescador llamado Simón y terminó siendo uno de los hombres usados por Dios para marcar la historia de la humanidad. Gloria a Dios. Vamos a ver esto. No, el ciclo ministerial lo vamos a ver no en orden de fundación, sino en orden de experiencia. Según la experiencia que tuvo Pedro y que generalmente es la experiencia que tenemos nosotros también en la iglesia. Voy a recoger esta historia en Lucas capítulo 5, desde el versículo 1. Lucas capítulo 5, desde el versículo 1. Dice la poderosa palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Yo creo que Jesús sabía quién era Simón desde antes que Simón supiera quién era Simón. Y por eso Jesús escogió la barca de Simón. Esa es mi opinión personal. La cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Dónde comienza este ciclo ministerial en cuanto a la experiencia del creyente? Comienza con la atracción. Alguien diga conmigo: atracción. Todo comienza con la atracción. La pregunta es: ¿dónde estaba Jesús cuando Pedro recibió su exposición por primera vez a la palabra? ¿Estaba en el templo? No estaba en el templo. Dice que estaba junto al lago de Genezaret. Estaba fuera del templo. Jesús nunca hubiera podido pescar a un pescador en el templo. Los pescadores no están en el templo. Los pescadores están en los cuerpos de agua. Oh santo Dios. Y eso fue lo que atrajo aquí. Eso fue lo que atrajo a Pedro. Que Jesús llegó hasta allí. Lo que te atrajo a ti hasta aquí no es una cosa, es una persona que Dios usa. Y esa persona se llama evangelista. Es un ministro, alguien que comienza a fluir en evangelismo para atraer a otros hacia Cristo. ¿Cómo fue que Jesús evangelizó? Primero que nada, Jesús salió del templo. Segundo, Jesús convocó una multitud. Dice la palabra que la multitud estaba allí. En otras palabras, Jesús coordinó un evento. Jesús tuvo que haberle dejado saber a todas esas personas que iba a estar predicando ese día. Él de alguna manera los invitó. Oh santo Dios. ¿Por qué fue que usó los barcos? Los barcos fueron la estrategia que usó para cautivar la atención de la gente y poder predicarles más efectivamente. Dios usó el ministerio de evangelismo de Jesús para atraer a Pedro y llevarlo a tener un encuentro que cambió su vida para siempre. Jesús, asumiendo un rol de evangelista, el ministerio del evangelista, Jesús coordinó este evento, implementó la estrategia de los barcos y de esa manera Él pudo ser mucho más efectivo. Dios usó estas estrategias para alcanzar a Pedro y Dios usó el ministerio de evangelismo del Centro Cristiano Alcanza para atraerte hasta aquí, para atraerte a Cristo por el mismo propósito, para que tú pudieras tener un encuentro con el Cristo que marcará tu vida para siempre, para que tú pudieras tener un encuentro con la palabra que transforma, con la palabra que es viva y es eficaz, la palabra que bendice, la palabra que revela propósito y destino, la palabra del evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Lo primero que ocurrió fue la atracción. El evangelista lo que hace es atraer gente hacia Cristo. Lo segundo que ocurrió fue el entendimiento. Alguien que diga conmigo entendimiento. La pregunta que te hago es, ¿qué fue lo que hizo Jesús en ese encuentro? Ya cuando había convocado a la multitud, ya cuando había establecido la estrategia, había implementado su plan evangelístico. Cuando llegó la hora de la verdad, ¿qué fue lo que hizo Jesús en ese lugar? En Lucas capítulo 5, versículo 3, dice, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. La enseñanza de la palabra. Este es el ministerio del maestro. ¿Qué es lo que provoca el maestro? El resultado, el fruto del maestro lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra que Jesús había acabado de enseñar. En el mensaje que Jesús había acabado de predicar. Algo sucedió durante esa predicación que despertó algo en Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió? Pedro pudo entender cosas que no había entendido. El entendimiento de la palabra cambió la manera de pensar de Pedro respecto a lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. De tal manera que aún a pesar de él haber atravesado toda esa noche de frustración y desilusiones, él estuvo dispuesto a volverlo a intentar. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra cortó algo en el alma de Pedro, que a pesar de su cansancio, a pesar de su frustración, a pesar de la desilusión, de momento Pedro estaba dispuesto a creer en nuevas posibilidades. Esto es lo que hace el entendimiento de la palabra. El entendimiento de la palabra va a corregir, como dije la semana pasada, las mentiras que nosotros hemos creído en este mundo. Las mentiras acerca de quiénes somos, y las mentiras acerca de lo que podemos hacer, y las mentiras acerca de lo que no podemos hacer. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, de la misma manera como te dice hoy, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hoy Dios me ha mandado a decirle a alguien que está a punto de tirar la toalla, a alguien que tú a lo mejor te sientes como Simón en esa noche, que estuviste pescando toda la noche y no habías podido pescar nada, no habías sido efectivo, no lo habías podido lograr, y a lo mejor tú sientes que hasta ahora no has podido lograrlo, pero la palabra de Cristo es la que abre nuevos horizontes delante de nosotros, que nos revela quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Dice la palabra que tú no eres un derrotado, tú no eres un perdedor. Dice la palabra que tú eres más que vencedor en aquel que te amó. Él ya te ama, y por cuanto Él te sigue amando, Él ha declarado victoria tras victoria en tu vida, victoria tras victoria. Él ha prometido que te irá llevando de gloria en gloria y de poder en poder. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jehová. Él es el todopoderoso Dios, el Dios que te ha traído hasta aquí. Él es el todopoderoso. ¿Sabes lo que significa eso? Que nada es imposible para Él. Nada imposible para Él. Él es el Dios que cambia la maldición y la convierte en bendición. Él es el que sabe virar el asunto a tu favor. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Tu historia no termina hasta que Cristo diga que termina. Tu historia no termina hasta que Cristo diga que terminó. Esta historia no ha terminado. Esta historia no ha
terminado. Es tiempo de creer en nuevas posibilidades. A pesar del cansancio, las cosas posiblemente no han salido como tú esperabas. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está en el barco contigo. Ahora Jesús está en el barco contigo. De la misma manera como Pedro pudo de momento creer nuevamente. ¿Para qué? Para volverlo a intentar. Y el entendimiento de la palabra de Dios es lo que crea estas nuevas posibilidades en nuestras mentes. Para nosotros volver a creer. Para nosotros volver a creer en nuevas posibilidades. Es tiempo de profundizar en la palabra. Es tiempo de recibir las llaves del reino que abren las puertas del cielo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Lo tercero que ocurrió. ¿Dalito? Sí, déjalo ahí. Gloria a Dios. Lo tercero que ocurrió fue la activación. Alguien diga conmigo activación. Activación. Oh, gloria a Dios. Primero fue la atracción, luego vino el entendimiento, gloria a Dios. Luego entonces la tercera parte y el tercer ministerio es la activación. Lo vemos en Lucas capítulo 5 versículo 6, mira esto. Lucas 5, 6 dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, alguien diga conmigo, fue una pesca milagrosa. Oh, santo Dios. Fue una pesca milagrosa, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Oh, gloria a Dios. Todo lo que acaba de ocurrir en estos versículos que acabamos de leer, todo esto es profético. Todo esto es profético. Aquí vemos a Jesús operando como profeta. En todo este relato hemos visto a Jesús operando como evangelista, coordinando la campaña. Hemos visto a Jesús operando como maestro, enseñando la palabra que motivó, que provocó un cambio en la mentalidad de Pedro para que él pudiera volverlo a intentar. Y ahora vemos a Jesús operando como profeta, dando palabra de sabiduría, dirigiendo a Pedro hacia el lugar de su efectividad, haciendo milagros para estimular fe, levantando una pesca milagrosa que impresionó a todos los que estaban allí, y finalmente activando el destino profético de Pedro, cuando le dijo, no temas, desde ahora yo voy a cambiar tu vida para siempre. Voy a declarar una palabra sobre tu vida que te va a recordar lo que tú sabías desde antes de tu nacer. La palabra de propósito que tú cargabas en tu espíritu desde antes de llegar a esta tierra. Llevas toda esta vida tratando de desempeñarte en un rol que el mundo te dio. Pero he aquí, yo activo en esta hora tu identidad profética en Dios. Yo te voy a hacer un pescador de hombres. Oh, gloria a Dios. El ministerio y la unción profética activa fe. Y la fe, la fe de alguien ahora está siendo activada. Mientras yo te declaro esta palabra, mientras yo te hablo acerca de cómo Jesús marcó la vida de Pedro, alguien ahora mismo está recordando el milagro que Cristo hizo en ti. Ahora mismo el Espíritu Santo te está recordando ese evento de sanidad, ese evento cuando tú pensabas que no ibas a sobrevivir esa hospitalización, tú pensabas que no ibas a sobrevivir ese accidente de carro, tú pensabas que no ibas
ibas a sobrevivir esa enfermedad. Tú pensabas que no ibas a sobrevivir esa depresión, que tú pensabas que te llevaba el diablo, pero Cristo estuvo contigo para hacer el milagro. Tú no sabías cómo tú ibas a cumplir con esos compromisos económicos, pero Cristo estuvo allí contigo. Cristo estuvo allí contigo para salvarte. Cristo estuvo allí contigo para restaurarte. Cristo estuvo allí para desatar el milagro que te salvó la vida. Ahora mismo fe está creciendo. Fe está creciendo. Ahora mismo el Espíritu Santo te está recordando la palabra de propósito que Él te habló aquel día, cuando tú estabas comenzando, cuando tú estabas todavía en el primer amor, cuando tú estabas en el deleite de la presencia de Dios por primera vez. Y eso era palabra fluyendo, palabra fluyendo, palabra fluyendo. Y cada encuentro que tú tenías con cada encuentro que tú tenías con la presencia de Dios, se desataba palabra, se desataba palabra. Y Dios te dijo: te voy a llevar a las naciones. Dios te dijo: te voy a usar para bendecir a muchos. Dios te dijo: te voy a usar para sanar corazones rotos. Dios te dijo: te voy a usar para restaurar mujeres. Dios te dijo: te voy a usar para declarar bendición sobre la juventud de este pueblo. Dios te está recordando ahora mismo en la palabra profética que Él declaró sobre ti. En todos esos encuentros. Y cada vez que Dios sacaba de su tiempo para enviarte un siervo o una sierva para declararte una palabra profética, era para activar en ti tu identidad en Dios. Tu identidad en Dios. Esta palabra que cuando nosotros la recibimos decimos: Señor, ¿cómo es posible? Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Oh, gloria a Dios. Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a cumplir con una asignación tan grande? ¿Cómo yo voy a alcanzar un ministerio tan poderoso? ¿Cómo yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo yo voy a restaurar? Tú me has hablado, Señor, de una familia restaurada. ¿Cómo yo voy a alcanzar esa palabra? Tú me has hablado a mí de un matrimonio saludable. ¿Cómo yo voy a alcanzar esa palabra? Tú me has hablado a mí acerca de mis hijos que van a volver a casa. ¿Cómo yo voy a alcanzar esta palabra? Oh, eso nos trae al cuarto componente, la cuarta fase del ciclo ministerial, que es el seguimiento. El seguimiento, santo Dios. Vemos el seguimiento pastoral de Jesús para con Pedro en Mateo capítulo 16. Vemos muchos ejemplos en la palabra, pero en Mateo capítulo 16 hay dos ejemplos que yo quiero utilizar. Mateo 16:15 dice: Él les dijo: ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, aleluya. En otras palabras dijo: tú eres el Mesías que estábamos esperando. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué poderoso. Me atrevo a decirte que una de las mayores satisfacciones de un pastor, si no la mayor satisfacción de un pastor, es ver al discípulo crecer en la revelación de la palabra. Me atrevo a decirte de corazón que no tiene nada que ver con edificios grandes. Me atrevo a decirte que no tiene que ver con fichureo, con popularidad ni con fama. La mayor satisfacción de un pastor es sentir que está siendo efectivo en hacer que los discípulos de Cristo crezcan en la revelación de la palabra de Dios. Y por eso Jesús se lo tuvo que reconocer. Por eso Jesús se lo tuvo que decir delante de la gente. Lo tuvo que exaltar delante del grupo de discípulos. Dijo: Simón, Pedro, qué poderoso esto que tú acabas de entender. Esto no te lo reveló sangre ni carne, sino el Padre que está en el cielo. Esto ha sido una gran revelación. ¡Bravo! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Pero algunos versículos más tarde, en la misma reunión, casi la misma conversación,
en el versículo 22 de Mateo 16, ese mismo capítulo. En Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Ay, Padre, ten piedad. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Prácticamente en la misma conversación, Carlos. Mira eso, que impresionante. Primero le reconoce que lo que acaba de fluir a través de tu vida fue algo de Dios. Eso fue una revelación que no fue carnal, fue una revelación del Padre. Y minutos después, ahora lo que está fluyendo por medio de ti es algo del mismo infierno. Ay. El mismo amor pastoral, mira esto. El mismo amor pastoral que exalta y reconoce el crecimiento del discípulo es el mismo amor que corrige las fallas. Aquí vemos el cuidado pastoral. Aquí vemos a Jesús operando como pastor. El seguimiento pastoral es lo que forma el carácter. Mira cómo esto funciona. El evangelista te atrajo. El maestro te ayudó a entender la palabra. O la maestra o la evangelista. El profeta activó la palabra de tu destino. Pero el pastor es quien forma la palabra en ti. Ay. ¿Cómo lo hace? Ayudándote a desarrollar un carácter conforme a la identidad de tu llamado. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. El pastor Héctor Millán te dice hoy: no solo de palabra profética vivirá el hombre santo, sino también de todo proceso de formación de carácter. Hay mucho creyente que lamentablemente vive de palabra profética en palabra profética, pero a la hora de atravesar los procesos que forman el carácter, que van a dar inicio al cumplimiento de la palabra profética, se quitan. Y no hay cumplimiento de palabra profética si no hay la formación del carácter conforme a la identidad. Santo Dios, oh santo Dios. El profeta te da una palabra que puede volarte la mente, pero la palabra profética no es una verdad todavía. La palabra profética es una visión hacia el futuro. Y hay muchísimas personas que reciben una palabra profética y de momento, se les infla el pecho. Porque Dios me dijo que me va a llevar a las naciones. Porque Dios me dijo que va a hacer esto conmigo. Porque Dios me dijo que yo soy esto y que yo soy lo otro. Pero no se dan cuenta que cuando se desata una palabra profética, no desata el cumplimiento junto con la palabra, sino que desata y activa un proceso de formación de carácter que te va a ir impulsando hacia el cumplimiento de esa palabra. Lo que hará que alcances el cumplimiento de la palabra es el proceso de formación de carácter que se da en el seguimiento pastoral. Aleluya. Oh, aleluya. Así que tenemos la atracción, que es el ministerio del evangelista. Tenemos el entendimiento, que es el ministerio del maestro. Tenemos la activación, que es el ministerio del profeta. Tenemos el seguimiento, que es el ministerio pastoral. Y tenemos por último el aceleramiento. Alguien diga conmigo: aceleramiento. Pedro recibió una comisión directa en ese mismo capítulo 16 de Mateo, en ese mismo capítulo 16 de Mateo, versículo 18. Jesús le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos que a lo que se refería Jesús allí era a Pedro como la roca de la revelación que Pedro había acabado de declarar con sus labios. ¿Cuál era esa revelación? De que Jesucristo es el Mesías esperado,
de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Oh, gloria a Dios. Pero Pedro recibió esta revelación y con la revelación una comisión respecto a la edificación de la iglesia. Y nosotros vemos en Hechos capítulo 1 que esto fue una palabra que Pedro recibió en su corazón. En Hechos capítulo 1, luego de un proceso de seguimiento pastoral riguroso, luego de un proceso en el cual el mismo Pedro cometió errores, negó a Jesús, fue reprendido. Jesús se le aparece en su forma glorificada después de ser resucitado. Se restaura esa relación. Pedro recibe la corrección y lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Vemos aquí a un Simón transformado. Vemos aquí a un hombre que se crió con una identidad de pescador. Y para Hechos capítulo 1 versículo 15 lo vemos como un gran líder en la iglesia. Quien se levanta en medio de todos los hermanos, entre apóstoles y demás ministros que habían en ese lugar. Y él les dice en el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Vemos aquí que el modelaje apostólico que le dio Jesús, Pedro lo asimiló. Pedro también comenzó a fluir en la unción apostólica. ¿Qué es un apóstol? Esto es una palabra que va a romper algunos paradigmas y algunas estructuras. La palabra apóstol lo que significa es mensajero enviado. Y la raíz de la palabra apostolos es uno. Lo que significa es uno. Es una palabra que habla de orden y es una palabra que habla de estructura. En cuanto al orden, la palabra apóstol, que significa uno, se refiere a que es lo primero que ocurre. El ministerio apostólico es quien sienta las bases, es quien pone los fundamentos. Los 12 apóstoles fueron los primeros en llegar a establecer el evangelio del reino en diferentes zonas. Fueron los que pusieron el fundamento, fueron los que comenzaron la obra. Alguien diga conmigo, es el comienzo, es el comienzo. La unción apostólica es la que da comienzo a las cosas de Dios aquí en la tierra. Y Dios me ha enviado en esta mañana a declarar sobre ti una palabra de aceleramiento. Lo que estaba estancado en ti se desata en el nombre poderoso de Jesús. Toda muralla que que has visto levantada delante de ti, que ha sido piedra de tropiezo en tu camino, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Toda muralla se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Se rompe toda barrera de depresión. Se rompe toda barrera de enfermedad. Se rompe toda barrera de estupor. Se rompe toda barrera de duda. Se rompe toda barrera de inseguridad. Se rompe toda barrera de religiosidad. En el nombre poderoso de Jesús. Toda mentalidad de escasez. Toda mentalidad de conformismo. Se rompe en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que la unción de aceleramiento se desata sobre tu vida y provoca rompimiento en ti, rompimiento de todo lo que te ha detenido, de todo lo que ha mantenido el propósito de Dios estancado en tu vida. Oh, Shakanda y Sakite. Y mientras yo preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me decía que cuando yo iba a declarar esta palabra, iba a haber escepticismo. Iban a haber incluso muchas personas que iban a decir, pastor, ¿tú no te has enterado que estamos en cuarentena? Lo único que está provocando estancamiento en mi vida ahora mismo se llama el COVID-19. Pero Dios me ha dado una palabra para atender ese reclamo en esta hora. Oh santo Dios, así te dice el Señor. He permitido en esta cuarentena que muchas cosas en tu vida sean detenidas para que pongas tus asuntos en perspectiva. Oh, gloria a Dios. Habían muchas cosas en tu vida que tenían
tenían que parar. Habían muchas cosas en tu vida que tenían que parar. Y en medio de esta crisis, en medio de la pandemia, en medio de cuarentenas, en medio de órdenes ejecutivas sobre las naciones, vemos la mano de Dios que ha detenido el avance de muchas cosas que nosotros como seres humanos llevamos haciendo fuera del orden de Dios. Y Dios te ha mandado a parar. Necesitamos dejar de cuestionarle a Dios por la pandemia y comenzar a preguntarle a Dios por su propósito en medio del proceso. Dentro de todo lo que Dios ha detenido aquí. Yo veo una imagen en mi mente ahora mismo de un hombre en adulterio, que esta cuarentena lo ha obligado a recogerse en su casa. Que esta cuarentena lo ha obligado, ha detenido. Dios ha permitido que hasta tu trabajo se detenga. No has podido salir ni a trabajar. Dios te ha dejado sin ninguna excusa para salir a encontrarte con esa mujer. Shakandai barrequite berequia shakandai. Que le berrecanda barrecuoso junto. ¿Por qué? Dios está ordenando un cese y desista sobre muchas cosas que habías permitido, muchas puertas que habías abierto. Muchas puertas que habías abierto. Relaciones que no te convenían. Yo no sé ni para quién es esta palabra. Relaciones que no te convenían. Vicios que no te convenían. Dios te ha cerrado hasta el casino. Dios te ha cerrado. Dios te ha cerrado puntos de droga. Dios te ha cerrado colmados donde ya estás atado allí. Cogiendo fiado para poder satisfacer ese vicio del alcoholismo. Cande, bereca y shakata y saquite. Dios te ha obligado, Dios ha detenido muchas cosas para obligarte a poner tus asuntos en perspectiva. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque Cristo viene pronto por su iglesia. Esto no es, se acabó el tiempo del juego. Se acabó el tiempo de estar jugando de iglesia. Se acabó el tiempo de estar con un pie adentro del templo y un pie en el mundo. Se acabó. Y por eso Dios ha cerrado hasta las puertas de la iglesia, para que no puedas disimular con participación en los templos. La única gente que están viendo tu testimonio son las personas que realmente te conocen hoy. Es tu familia. Es la gente que vive contigo. Es la gente que ve lo que tú haces cuando estás fuera del templo. Y Dios ha permitido todo esto para romper máscaras. Dios ha permitido todo esto para obligarte a confrontar una realidad que llevas escondiendo por años. Ahora es más difícil esconder esos mensajes de texto. Ahora es más difícil esconder esas llamadas que recibes a escondidas. Ahora es más difícil esconder esa basura que guardas en el teléfono. Ahora nos vemos obligados a confrontar la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El día en que tú la aceptes. El día en que tú entiendas esto. Oh, Dios me ha enviado en esta mañana para declarar esta palabra. Esto no es una palabra para estancarte. Esto es una palabra para hacerte libre. Es una palabra que cuando tú la aceptes, que cuando tú puedas confrontar la realidad de lo que tú tienes en tu corazón, que Dios te está obligando a abrir los ojos para ver. Ese será el día de tu aceleramiento. Ese será el día en el que tú podrás comenzar un proceso de restauración en Cristo, en el que Dios va a sanar áreas de tu vida que tú llevas escondiendo por años. Pero este es el tiempo, te dice el Señor. No dejes pasar esta cuarentena sin resolver estos asuntos. No dejes pasar esta cuarentena sin resolver todo lo que has guardado en el corazón. Todo lo que has escondido allí. Esa doble vida. Dios te ha llevado a este punto. Siento esta palabra muy fuerte.
Muchos en medio de esta cuarentena se están quejando por la soledad. Muchos en esta cuarentena se están quejando por la soledad. Oh. Dios te ha quitado relaciones que tú usabas para distraerte del dolor que tú vienes cargando en tu interior. Dios que te ha quitado actividades, lugares y personas que tú venías utilizando por años para distraerte de los verdaderos asuntos que tienes sin resolver. Y en medio de la cuarentena, en medio de la soledad, Dios está permitiendo que tú te puedas encuevar para que te veas en la obligación de resolver esto. No dejes pasar la cuarentena. Canda y barrequite berequia shequeta. No dejes pasar. Porque la restauración y la sanidad de tu corazón, cuando tú comiences a permitir que Dios rompa estas ataduras, cuando tú comiences a permitir que Dios te libere, cuando tú comiences a permitir que Dios te sane estas áreas de tu corazón, al remover toda esta basura del mundo, vas a abrir espacio para que se pueda manifestar lo de Dios. Y yo declaro esta palabra sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Que de esta cuarentena van a morir muchas cosas de tu viejo hombre y van a nacer muchas cosas de tu nueva criatura en Cristo. De quien tú verdaderamente eres, y van a nacer ministerios nuevos. Ese llamado que tú vienes cargando en tu interior hace tanto tiempo y tú vienes diciendo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque tengo esta cosa, no lo voy a hacer porque estoy en esto, no lo voy a hacer porque estoy en este pecado, no lo voy a hacer porque estoy enredado en esta actividad. Ahora Dios te ha quitado todas esas cosas para obligarte a sacar todo eso de tu vida, a darle muerte, a sepultarlo, para que tú puedas permitir que Dios dé a luz en ti todo lo que Él ha depositado en tu espíritu. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús una palabra de aceleramiento hacia nuevos ministerios, una palabra de aceleramiento hacia nuevos proyectos, hacia nuevos negocios, hacia nuevas relaciones en Cristo, conexiones que son de Dios. Un nuevo nacimiento en algo que es de Dios, ¿verdad? Oh, Shakanda y Barrequite. Nuevos proyectos, cosas que habías estado demasiado distraído para considerar, pero en este tiempo Dios te está obligando a recordar la palabra que cargas. Es una palabra de santidad, es una palabra de paz con Dios y es una palabra de propósito y destino profético. Oh, este es tu tiempo para comenzar a darle forma al plan de Dios en tu vida. Oh, este es el tiempo para comenzar a darle forma al plan de Dios en tu vida. La unción apostólica es la que da inicio. En algunos sectores les llaman presidentes de concilio. En algunos otros sectores les llaman misioneros. En algunos otros sectores les llaman obispos. En algunos otros sectores les llaman pastores regionales. Pero lo que son personas operando y fluyendo en unción apostólica para dar inicio a las cosas de Dios aquí en la tierra. Para comenzar ministerios, para comenzar a restaurar vida, para comenzar a predicar evangelio, para comenzar a sanar gente, a liberar gente de ataduras, para comenzar a discipular, para formar líderes nuevos que se levantan. Todo esto es unción apostólica. Hoy en el nombre poderoso de Jesús, con la unción apostólica de Cristo que está manifiesta en la iglesia de hoy, operando y dando inicio a todo lo que es de Dios en tu vida. Recibe una impartición de la unción apostólica en esta hora, que rompe todas las cosas que llevan estancadas durante todo este tiempo, y atrévete a creer en la palabra que se está activando ahora mismo en tu espíritu, que te está moviendo a tomar decisiones nuevas, que te está moviendo, que te está inquietando, que te está impulsando a asumir nuevos riesgos por Dios, que te está impulsando a tomar decisiones a favor de Cristo, a favor de la obediencia,
a favor de una relación. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús la aceleración de tu relación en intimidad con Cristo. Una relación de intimidad con el Espíritu Santo como nunca antes, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que todo lo que lleva estorbando eso, rencores se rompen, frustraciones se rompen, desilusiones se rompen, depresiones se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Oh, eres libre para avanzar a la presencia de Dios. Oh, acércate confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Y vemos en la historia del apóstol Pedro, quien comenzó como un pescador llamado Simón, y lo vemos dirigiendo la iglesia primitiva durante el libro de los Hechos, sanando enfermos, levantando pastores, evangelistas, maestros, levantando ministros, levantando líderes, siendo una persona completamente transformada y siendo una persona usada por Dios para cambiar el mundo. Esta es la gran comisión, iglesia. Esta es la gran comisión. Es centrarnos, insertarnos a este ciclo ministerial, la atracción, el evangelista, el entendimiento que trae el maestro, la activación que trae el ministerio profético, el seguimiento que trae el ministerio pastoral, el aceleramiento que trae la unción apostólica y los apóstoles. Todo esto se da en la iglesia. La iglesia fue el lugar en donde Pedro, después de haber pasado toda la noche pescando, en su depresión más oscura, en su desilusión y en su frustración, él fue restaurado. En su peor momento, Jesús se le apareció, se manifestó en un poder sobrenatural delante de él. Estimuló su fe, lo ayudó a entender cosas que no había entendido anteriormente y lo impulsó hacia un nuevo destino en Cristo. Oh, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11. No voy a comentar sobre esto, pero esto nos ayuda a entender lo que nosotros hacemos aquí. Efesios 4 desde el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo necesito hacer un paréntesis aquí. Todos nos necesitamos. En Primera de Corintios dice que nosotros somos todos colaboradores, no competidores. Y esto es algo que se tiene que romper en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque el espíritu de rebeldía se ha metido en la iglesia de hoy para levantar un ministro contra otro. Para levantar un ministro contra otro. Y es lamentable ver que en vez de aprovechar plataformas para predicar, vemos ministros aprovechando plataformas para señalar otros ministerios. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 12 de Efesios capítulo 4, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos estas cosas, que somos un solo cuerpo, y nuestro llamado es a colaborar para edificarnos los unos a los otros, no para destruirnos. Y es demasiado triste, demasiado lamentable que se aprovechen plataformas para, en vez de edificarnos los unos a los otros y dar un buen testimonio delante de los incrédulos, aprovechemos las plataformas para destruirnos y para alejar a los incrédulos de la iglesia. Ese no es el trabajo. El trabajo es a edificar, edificarnos los unos a los otros. ¿Cuál es tu aportación? Edificación es un proceso de construcción. Significa que yo tengo un talento para aportar en un aspecto de esta construcción.
Algunos son buenos montando ventanas, otros son buenos montando puertas, otros son buenos levantando paredes, otros son buenos poniendo el fundamento y la zapata, otros son buenos poniendo pisos y sobreedificando. ¿Cuál es tu área de especialización dentro de este cuerpo? ¿Qué es lo que se supone que tú estés aportando para edificar, no para destruir? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señoras y señores, esto lo que significa que no hemos terminado. Hasta que toda la iglesia no nos parezcamos a Jesús, nos queda trabajo por hacer. Y mientras quede un inconverso perdido en el mundo, nos queda trabajo por hacer. Cuando nosotros ponemos estas cosas en perspectiva, la pregunta realmente es, ¿cuánto trabajo hay que hacer? Por eso Jesús, cuando se sentó a mirar las multitudes, después de haber hecho todos sus congresos, dice la palabra que Él enseñó, dice la palabra que Él sanó a los enfermos, que Él predicó, que Él profetizó, Él llevó a cabo todas las campañas. De momento, cuando Él se sentó a mirar las multitudes, ¿qué fue lo que Él sintió? Compasión. Compasión de ellos, porque los veía como ovejas sin pastor, y le dijo a sus discípulos: oren al dueño de todo esto, al dueño del campo, para que envíe obreros. Porque ahora es que hay trabajo, ahora hay que pastorear toda esta gente. Están en la iglesia, pero mira lo que dijo Jesús: están confundidos y desamparados. Forman parte del cuerpo de Cristo ya, pero están confundidos entre mentalidades religiosas y mentalidades del mundo, chocando con los principios del reino. Y están desamparados, batallando con sus problemas emocionales, batallando con situaciones económicas, con problemas familiares, con problemas de salud. Están desamparados. Ahora hay trabajo que hay que hacer. Y mientras tanto, mira todos los que todavía no forman parte de esta familia en la fe. Mira todos los que todavía están perdidos en el mundo, sin fe y sin esperanza, sin salvación, sin perdón de pecados y sin vida eterna. Hoy cerramos esta serie de mensajes, el proceso de la fe. Hemos hablado acerca de la salvación, hemos hablado acerca de la relación con Dios en el mensaje intimidad espiritual. Hemos hablado acerca de la transformación, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A eso le dedicamos 2 o 3 mensajes, y hoy cerramos hablando acerca de la comisión. Este es el poder de la iglesia. Este es el poder de la iglesia. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan, muévanse, tomen acción, insértense en este ciclo ministerial, formen parte de la iglesia, aporten su granito de arena, haz lo que puedas hacer. Esta es la maravilla. Tú no tienes que hacer el trabajo completo, tú no tienes que sostener la obra completa, pero tu aportación ayuda. Mi aportación, más la aportación de la pastora Genmarí, más la aportación de Jesús Omar, más la aportación de Sailí, más la aportación de Carlos, más la aportación de Maybolí. Seguimos sumando aportación más aportación, y cuando venimos a ver, tenemos una iglesia sólida que estamos cambiando el mundo. Esto es lo que Dios ha escogido por su gracia. Él pudo haber escogido cualquier otro método, pero escogió gente pecadora como tú y yo. Gente que en algún momento estuvimos más perdidos que ahora, porque me atrevo a decirte que en algún área todavía estamos perdidos. Algunos todavía en cuanto a finanzas, otros todavía en cuanto a manejo emocional, otros todavía en cuanto a manejo de relaciones, otros todavía en cuanto a la relación con Dios, otros todavía en cuanto a cómo entender la palabra, pero en algún área de la vida estamos perdidos todos. Y por la gracia de Cristo, Él ha escogido usarnos a nosotros. ¿Para qué? Para la gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? Cambiar el mundo.
Él te ha escogido a ti para cambiar el mundo. Él te ha escogido a ti para que tú formes parte, para que tú aportes lo que puedas aportar. Algunos pueden aportar tiempo, otros pueden aportar servicio, otros pueden aportar finanzas, otros pueden aportar oración, otros pueden aportar simplemente presencia y siendo parte del proyecto, apoyando. Pero todos aportando para la edificación del cuerpo de Cristo, para levantar una iglesia sólida y que nosotros podamos ver cómo uno por uno Dios va haciendo de la gente de tu ciudad, la gente de tu comunidad, la gente de tu vecindario, la gente de tu lugar de trabajo y la gente de tu familia y tu propia vida. Lo que hizo con Simón Pedro, que lo tomó de un punto de desesperación y frustración, después de no haber podido ser efectivo en el mundo, pero un encuentro con el Cristo que salva cambió todo su panorama. Yo soy testigo de eso. Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo con los que me acompañan aquí. Dios lo puede hacer contigo. Y no tan solo eso, sino que Dios también te puede utilizar a ti para que tú puedas formar parte de este organismo seleccionado por Dios para cambiar el mundo, para traer esperanza en donde hay depresión, para traer luz en donde hay tiniebla, para ser la sal de la tierra, para cambiar las cosas, para transformar los ambientes. Oh, gloria a Dios. Así que yo voy a orar por la palabra. Voy a cerrar con un llamado. Si esta palabra a ti te ha tocado, si esta palabra a ti te ha marcado, si tú sientes que Dios te está llamando a un encuentro, porque posiblemente a través de el Ministerio de Evangelismo del Centro Cristiano Alcanza, tuviste una promoción corriendo por Facebook, por Instagram, por Twitter, y llegaste posiblemente a conectarte a este culto, donde hemos establecido las estrategias de evangelismo para atraerte a Cristo, en donde se ha enseñado la palabra, en donde se te ha declarado palabra de activación y de aceleramiento. Si esta palabra ha inquietado algo en ti, si ha despertado fe en ti, y tú quisieras formar parte de esta familia en la fe, garantizando tu lugar en el cielo para vida eterna, yo te voy a invitar a que tú puedas hacer esta oración sencilla conmigo. Padre, yo te doy gracias por la vida que tú me has dado. Yo reconozco que soy un pecador y que necesito tu perdón. Yo te pido perdón hoy y te pido que tú me laves con la sangre de Cristo, que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Hoy yo te entrego mi vida para volver a comenzar y para pasar la eternidad junto a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.